Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de una de las cartas que el apóstol Juan plasma en el libro de Apocalipsis. Es una carta dirigida a la iglesia de Pérgamo. Primero, antes de iniciar a revisar el pasaje, me gustaría que pues, habláramos de algunos conceptos. Se dice que volar es la forma más segura de viajar. Y estadísticamente hablando, eso es cierto. Los aviones tienen la tasa más baja de lesiones y muertes en un año en comparación con otras formas de viaje, por ejemplo el automóvil. Eso no significa que volar esté completamente libre de riesgos, libre de peligros. El mantenimiento de un avión puede ser increíblemente difícil y costoso, pero es necesario. Las piezas de aviones y helicópteros pueden desgastarse rápidamente y cuanto más tiempo pasen sin el mantenimiento adecuado, hay más probabilidades de que puedas sufrir problemas mecánicos, por tanto accidentes. Muchos accidentes de aviación podrían evitarse si tan solo sus propietarios o pilotos realizaran el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Sin embargo, incluso cuando una aeronave recibe el mantenimiento adecuado, aún podría sufrir una falla mecánica grave si una o más piezas resultan defectuosas. Se supone que esos defectos deben detectarse durante la fabricación, pero siempre existe el riesgo de que una pieza defectuosa llegue al avión. Cuando eso sucede, el riesgo de accidente de aviación aumenta drásticamente. Muchas veces hemos oído de accidentes fatales debido a que alguna de estas cosas falló, el mantenimiento o alguna de las piezas mecánicas o eléctricas del avión. Al enterarnos de estos casos, nos conmocionamos, pero esa conmoción se convierte en indignación y en escándalo cuando se descubre que la reducción de costos, el descuido, hizo posible que algún componente que no cumplía con el estándar requerido pasara por el control de calidad. Es decir, cada componente en particular debe cumplir con ciertas medidas y si no cumple con esas medidas debe ser desechado. Pero los inspectores, por alguna razón u otra, toleraron imperfecciones fuera de las especificaciones. Y como resultado, hubo gente que murió. Cuando hay vidas que dependen de ello, las inspecciones son muy importantes. Cuando las vidas dependen de que las piezas sean fabricadas con una precisión milimétrica, tolerar imperfecciones tiene graves consecuencias. Ahora vamos a ver el pasaje de hoy. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice así: Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y como cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Pérgamo era una ciudad próspera y famosa, un poco al noreste de Esmirna, en Turquía, en la actual Turquía. Al igual que Esmirna, Pérgamo se había ganado el favor de Roma al unirse a su campaña para poner el territorio bajo control romano. De la misma manera que otras ciudades como Éfeso y Esmirna, Pérgamo era un centro de culto pagano, de adoración pagana. Éfeso era un centro de adoración a la diosa Diana y Esmirna era un centro de adoración al emperador. Pérgamo tenía fama por dos aspectos en el sentido de la adoración. Era el centro de culto de Asclepio, el dios de la curación, y también el centro de adoración a Zeus, el dios del panteón griego. Pérgamo es un sitio espectacular, en la cima de una montaña con gloriosas vistas del Mediterráneo, y todavía se pueden ver las ruinas del templo con un enorme altar en forma de trono ubicado en medio del patio. En la introducción de esta carta a la iglesia de Pérgamo, Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Lo vemos en el versículo 12. Jesús entonces es el juez. Jesús como el juez que no puedes engañar, el que no puede ser engañado ni engatusado para hacer concesiones y reducir estándares. Dice Hebreos capítulo 4 en su versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí no se refiere a la espada del guerrero que defenderá a la iglesia de Pérgamo de sus enemigos externos. Se refiere a la espada del cirujano que expondrá las propias enfermedades espirituales de Pérgamo, mostrando el cáncer que han permitido crecer en su cuerpo para que todos lo vean. El sufrimiento que la iglesia de Pérgamo está experimentando por parte de sus vecinos paganos no es nada comparado con el daño que se están causando a sí mismos al no poder o no querer distinguir entre la verdad y la mentira. Hoy en día, la tolerancia es considerada una virtud, tal vez mayor que cualquier otra. Pero si se tratara del control de calidad de las piezas de un avión o de su mantenimiento, nos gustaría que éstas cumplieran totalmente con las especificaciones. No habría tolerancia. Sería una tontería abordar un avión si supiéramos que no cumple con las especificaciones. La gente de Pérgamo olvidó que la verdad y la falsedad, el bien y el mal, son en realidad cuestiones de vida o muerte. ¿Cuáles son o cuáles eran los pecados que toleraban las personas en la iglesia de Pérgamo? Jesús comienza diciéndolo en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un profeta cananeo durante el Éxodo. Cuando el rey Balac trató de sobornarlo para que maldijera a los israelitas, Dios le hizo bendecirlos. Esa ustedes la pueden consultar en el libro de Números. Al parecer, en Pérgamo, alguien había convencido a algunos de la congregación de Pérgamo que no había ningún problema si se unían a las prácticas paganas. En ese contexto, la fornicación tiene que ver con el pecado sexual, pero también con la idolatría. Porque la adoración de Afrodita, Diana, Venus, incluía
la prostitución ritual en sus santuarios y templos. Y también existían los misterios dionisíacos, así conocidos, que eran rituales en la antigua Grecia y Roma, que a veces empleaban sustancias psicoactivas, otras técnicas para inducir al trance, técnicas como danza, música, para eliminar inhibiciones, restricciones sociales, liberando hacia la persona para que regrese a un supuesto estado natural, de una mente, digamos, animal. Ahora, en cualquier caso, Jesús les está advirtiendo aquí contra el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Consiste en mezclar el culto cristiano con las costumbres locales. Para prosperar en la mayoría de los negocios del mundo antiguo, había que pertenecer al gremio, algo así como ser miembro de un sindicato, y esto significaba participar en todas las prácticas que ellos tenían. Posiblemente a muchos les pareció que eso no afectaba en nada y que a Dios seguramente no le molestaría, ya que después de todo solo eran negocios. Y para los cristianos no judíos, la atención exclusiva que Jesús exigía de sus adoradores era algo que estaba totalmente fuera de sus costumbres. Les parecía algo muy atractivo mezclar el cristianismo con las costumbres locales. La segunda área que señala Jesús es la enseñanza de los nicolaítas en el versículo 15. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Estos nicolaítas podrían ser simplemente otro grupo de sincretistas, digamos, moralmente poco estrictos. Pero probablemente sea un poco más serio que eso, porque en la carta a Tiatira, Jesús se refiere a ellos como enseñando las profundidades de Satanás. Dice en el capítulo 2, versículo 24, en su carta a Tiatira. Así que no es solo un relajamiento ocasional en el comportamiento e ir de acuerdo para llevarse bien. No es eso lo que está haciendo la iglesia en Pérgamo, sino que estaba esto, además, empezando a erosionar sus creencias. Quizás ya estaban negando la resurrección o animando a la gente a excesos sexuales, promoviendo filosofías comunes en aquellos días que lo que se hace con el cuerpo no importa. Creo que esa misma tolerancia, esa misma tendencia existe en la actualidad. Lo que se hace con el cuerpo no importa. Al parecer, los líderes de la iglesia en Pérgamo no estaban abordando estos problemas, tal vez por temor a ofender a la gente o a perder miembros. De la misma manera que muchos predicadores en nuestras principales denominaciones no predican nada controversial, ya sea aborto o hechicería, por ejemplo. Desde luego, esas no son cuestiones fáciles de abordar, eso se entiende. Pero el discernimiento, es decir, la discriminación, la distinción entre el bien y el mal, es algo, entre el bien y el mal es algo absolutamente necesario. Se supone que debemos soportar las fallas y debilidades de nuestros hermanos, y hay muchas cosas sobre las cuales los cristianos, en buena conciencia, pueden no estar de acuerdo. La pregunta es, ¿estamos tolerando cosas que Jesús reprendería? De hecho, podríamos estar engañándonos a nosotros mismos sobre cuáles son nuestras motivaciones para hacer ciertas cosas. Pero fíjense que el profeta Jeremías dice claramente algo que nos debe hacer reflexionar. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Podemos decirnos a nosotros mismos que somos cristianos fuertes,
que podemos involucrarnos en actividades paganas y que eso no tendrá consecuencias. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús es el juez que puede ver nuestros corazones. No debemos sucumbir ante la tentación de tolerar indiscriminadamente lo que Jesús condena. Nuestras vidas espirituales dependen de ello. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente